no nos vayamos tan atrás, a la prehistoria, sino a un punto que podemos tomar como punto de partida, la Grecia antigua. Más o menos entre los llamados periodo arcaico y el periodo clásico, que es el que más referimos porque de alguna manera es el comienzo, uno de los hitos, el comienzo de todo lo que es la cultura occidental, que es la que estamos inmersos, de la cual tenemos más cosas internalizadas de lo que creemos. Fíjense que desde en ese margen de siglos, ahí en la imagen están viendo desde una lira de las más antiguas, que es el Formix, a una de las más actuales, entre comillas, actuales en el siglo IV a.C., estoy hablando, como la quítara con plectro, que se tocaba más o menos como se ve en la imagen, de la cual obviamente es algo que alguien la haya reconstruido, que seguramente alguien lo hizo, pero hasta antes que esa práctica sea común, podíamos entender más o menos cómo sonaría simplemente por ver el dibujo, porque no hay forma de saberlo, al menos que uno construya el instrumento tomando a los datos antropológicos necesarios. Lo que sí vemos es que hay una evolución en la forma, pero también en algo más importante, la cantidad de cuerdas. El Formix tiene 4 cuerdas, la quítara de cuna tiene 7 y la quítara de complectro tiene 12 y puede llegar a más cuerdas. ¿Qué son esas cuerdas? O sea, ¿qué es eso? Bueno, ahí estamos en el origen de algo que para nosotros es común en nuestra música, que no es que es común, sino que lo seguimos refiriendo de esa manera, pero no tomamos conciencia de ello. Si yo digo una escala mayor, ¿todos me entendieron qué dije? Cuando yo pienso en una escala mayor, pienso, bueno, voy a tocar una música en mi bemol mayor, donde lo puedo tocar en piano, en guitarra, con una flauta, en un cuarteto de cuerdas, ¿sí? Y mis notas van a ser ta, 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 que sea. Mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol, do, re, be cuadro, mi bemol. Bien, y voy a hacer una música con eso, entonces voy a decir, bueno, el acorde de tal y cual va a ser mi bemol, sol, si bemol, el acorde de ta, 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 ta. Bien, ¿en qué modo mayor? El origen de eso está aquí. Y el modo no es otra cosa que el repertorio de notas que me permite el instrumento. Entonces, en el comienzo, en el Formix, hay 4 cuerdas, por lo tanto, los modos griegos son de 4 notas, no de 7 ni de 12. Digo esto fundamentalmente porque uno a veces tiene la tendencia a pensar en la naturalidad de la escala mayor. Todo eso. Bueno, de natural no tiene nada, como vamos a ver después también a lo largo de la materia, sobre todo cuando estudiamos acústica musical. Pero es interesante pensar de que cuál es el modo, y el modo son las notas que tenés para tocar. Y son esas 4, no hay otras notas. Lo que sí uno puede hacer es cambiar de lira. Supongo que debe ser cambiar de Formix. No soy un especialista en música antigua, así que si cometo algún furcio en ese sentido, déjenlo pasar. De todas maneras, ¿cuáles son los modos esos comunes, los llamados géneros? En la Grecia antigua existían los géneros tonales. Géneros tonales en la cuarta dórica. O sea, son las 4 notas que tiene la lira. Primero, fíjense que son 4 diferentes. Lo único común es entre un la y un mi. Obviamente está pasado a notación actual, porque no eran así, no escribían en pentagrama los griegos. El sistema era muy complejo, ¿no? La escritura era muy compleja. Esto está tomado del libro Atlas de Música de Ulrich Michels, libro que les recomiendo, muy, siendo un atlas, es muy preciso, está muy bien. Entonces fíjense que ahí está hablando de 1, 1 medio, 1, 1 medio, medio, medio. O sea, son las cantidades de tonos. O sea, existe algo que se llama la cuarta dórica, que se divide en el sistema diatónico en un tono y medio tono. En cambio, existe otro género, otro modo, quizás, llamado cromático, pero que se divide en 1 y medio, medio y medio.
Y otro modo, el enarmónico, que divide esa misma cuarta en dos tonos, un cuarto y un cuarto. Como un cuarto de tono. Claro, en esa notación, el que está escrito como fa bemol, no es un fa bemol temperado como el que usamos nosotros, que se tocaría en el mismo lugar de un mi. Es un fa bemol que se toca entre un fa y un mi. Es un cuarto de tono. Miren que atrás nos fuimos y qué cosa nos encontramos, ¿no? Y la otra cosa más rara, ¿alguien nota algo raro en ese modo? Respecto a cómo entendemos nosotros la música. A eso me refiero. ¿Entienden ahora por qué cuando uno dice una escala mayor es un ordenamiento de 7 notas en 2 tetracordios? Ahí está la idea del tetracordio. Tetracordio, 4 cuerdas. La lira, el fornix, 4 cuerdas. Esa es la cantidad de notas que tiene el instrumento, no el sistema abstracto musical como lo manejamos nosotros. Es bien concreto. Hay 4 cuerdas, hay 4 notas, eso es un modo. Que podían variar cambiando de lira. Algunas liras estarían afinadas en el modo diatónico, otra en el cromático y otro en el enarmónico. ¿Y de qué dependía? Y del dios al cual se le rendía culto. Para Apolo será una lira, para Dionisio será otra lira, para otro será otra lira, etcétera, etcétera. Esa era la función ritual. La otra cosa notable es que la escala es para abajo, no para arriba. Los modos griegos eran descendentes. Y si andamos un poquito más en teoría de la música, y ustedes ven la, sol, fa, mi, y lo quisieran ordenar, forzarlo, mal, pero forzarlo ascendente, porque para nosotros es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, para arriba, no para abajo. ¿Qué modo sería ese conjunto de 4 notas? A ver cómo andan de teoría de la música. ¿Sería un modo dórico para nosotros? ¿Qué modo serían esas 4 notas? Viajo al pasado y le digo a los griegos, che, ustedes no aprendieron, entendieron mal la historia de la teoría de la música, los modos, las escalas son para arriba. Yo voy a intentar forzar y decir mi, fa, sol, la. Me van a mirar y dicen, che, no sabe nada de música, como mi, fa, sol, la. La, sol, fa, mi es el modo. Mi, fa, sol, la, no sé de qué es. Y yo los quiero convencer de eso y digo, bueno, mi, fa, sol, la. ¿Qué modo es mi, fa, sol, la? Frigio. Frigio. ¿Y cómo dice dórico ahí? Para nosotros el dórico, ¿cuál es? Re, mi, fa, sol. Pero peor, re, mi, fa, sol, la, si, do, re es el dórico para nosotros. Sí, eso es así después de la Edad Media. Son los modos antiguos. No en el siglo IV a.C. En esa época los modos eran descendentes de 4 notas, tetracordio, y el la, sol, fa, mi, no es lo que entendemos como la, sol, fa, mi, es un modo diatónico, es una manera diatónica de dividir la cuarta dórica, porque tampoco es el modo dórico, es la cuarta dórica. La mi es la cuarta dórica para los griegos, que se podía dividir de 3 maneras diferentes. Esto dio lugar, por ejemplo, en la quítara con plectro, a un sistema complejísimo modal. Ese es el sistema modal griego. Fíjense la cantidad de modos. Arriba el repertorio de notas. En vertical, ¿cómo se llamaba cada nota? El centro del sistema modal griego, el sistema diatónico o teleion, es la nota, para nosotros la nota la, que para ellos es la nota mese. A partir de ahí, cada nota recibía un nombre diferente. Los corchetes de arriba marcan los tetracordios, y abajo los conjuntos de 7 notas, u 8 notas, porque está duplicado la octava, en realidad creo, los distintos modos. Y si se fijan, el modo dórico está marcado desde un mi hasta un mi, en sentido descendente. El modo dórico completo. El modo frigio está marcado de un re a un re. O sea, lo que para nosotros es el dórico, para ellos era el frigio. Para lo que nosotros es el frigio, para ellos es el dórico. Y encima descendente. Ahí tenemos cómo en Occidente se trastocaron toda esta teoría de la música.
La música no es independiente ni de la región geográfica, ni del lugar, ni del tiempo, ni del momento histórico. El sistema musical. Fundamentalmente esto a partir de las cuerdas, pero también había otros instrumentos de viento, ahí puse uno solo, había otros, por ejemplo, ahí es lo que se ve, es un aulos doble, existía el aulos simple y también otro instrumento como la siringa o flauta de pan, que lo pueden encontrar también como sirings, nombre que les debe sonar a los flautistas por ser una obra famosísima de Claude Debussy para flauta solo. De ahí viene el nombre de la obra de Debussy. Entonces, esto es para empezar a decir, bueno, miren la teoría de la música. ¿Y qué tiene que ver con acústica? Que ante una teoría tan desarrollada, sobre todo hablando del siglo V, IV a.C., ahí apareció como uno de los primeros estudios en acústicos relacionados con los instrumentos, no con el recinto, sino con el instrumento. Y aparece uno de nuestros amigos más entrañables, Pitágoras. En esa época música y matemática no eran indivisibles, eran lo mismo. En cierto sentido debería decir, siguen siéndolo. Pero para ellos era la razón de ser del universo, la música y la matemática. Entonces, digamos, mientras todo pueda ser explicado a través de un número, el número es la razón de todas las cosas. Lo que quería hacer Pitágoras, su obsesión podríamos decir, era estudiar las proporciones de la armonía, no en el sentido de un acorde, porque no existía eso para esa época, sino de la armonía entre las vibraciones, sería, por decirlo rápidamente. Entonces él estudió las relaciones numéricas de las cuerdas vibrantes de los instrumentos musicales, o sea, de las cuerdas, de los que vimos antes. Y lo hizo creando un objeto para investigar, o sea, no un instrumento musical, sino un instrumento de investigación, como quien se hace una herramienta para investigar X cosa. Ese instrumento de investigación no musical es el monocordio, que es simplemente una cuerda tensa en ambos extremos con un elemento deslizante, que se ve aquí, si lo puedo marcar, ahí está, este que está acá, que se puede deslizar a lo largo de la cuerda y que la cuerda termina apoyada, una especie de filo aquí. De esa manera se corta, se divide en dos lugares. ¿Qué pasa cuando uno hace esto? Cuando uno pone un elemento que realiza cumple esa función, este punto, el punto exacto en el que la cuerda se apoya sobre este elemento, no puede vibrar. Y por lo tanto se produce un nodo. Luego me quedan dos partes vibrantes, una que va desde aquí hasta aquí, hasta un puente, digamos, y desde ese punto hacia el otro. Me quedan dos superficies vibrantes. No es lo mismo que lo que ocurre, por ejemplo, en una guitarra cuando uno pisa una nota. Este sería el ejemplo en una guitarra cuando uno roza una cuerda, en el casillero 12, por ejemplo. Si alguno pensó, entonces descubrió los armónicos. Claro, ese es el primer estudio que hoy lo entendemos como los armónicos, Pitágoras no. Es lo que le interesaba saber es, dado una cuerda, cuál era el elemento, entre comillas, armónico, cómo era la forma armónica de sonar de una cuerda, que hacía las buenas proporciones. Y moviendo ese plectro, ese elemento deslizante, y tocando la cuerda, se dio cuenta que había ciertos sonidos que ocurrían en determinados momentos, en determinados puntos, y que en otros puntos no salía, o salía un sonido sordo, o un sonido que no era armónico con el sonido de la cuerda. Hoy lo entenderíamos como la cuerda al aire, ¿verdad? Es decir, esto lo pueden practicar cualquier instrumentista de cuerda o no, que tenga una guitarra en su casa, lo puede poner en práctica. ¿Qué descubrió Pitágoras? Que dada la longitud total de la cuerda que produce una nota, eso lo sabemos todos, y que lo podemos referir en proporción como 1 a 1, si uno pone el elemento deslizante en la mitad de la cuerda, en la proporción 1, 2 o 1 medio, lo que suena es un sonido que está exactamente una octava justa más arriba que el que produciría la cuerda
vibrando en toda su longitud. Eso es lo que pasa en el casillero 12 de una guitarra. Porque el casillero 12 de una guitarra es exactamente la mitad de la cuerda, de cualquiera de las 6. Todos, que ya se ha tocado hecho armónicos en una guitarra, se darán cuenta que los sonidos que más fácilmente surgen se dan en qué casilleros. En el 5 y en el 7. En el 12, en el 5 y en el 7. Bien, el casillero 7 es exactamente la tercera parte de la cuerda. Y el casillero 5 es exactamente la cuarta parte de la cuerda. Por eso, ya lo descubrió Pitágoras en el siglo V a.C., cuando uno roza en la mitad de la cuerda se produce una octava justa arriba. Cuando uno lo roza en la tercera parte, casillero 7, una quinta justa más ascendente más una octava. No es una quinta justa, es una doceava justa. Quinta justa más octava. Y en la cuarta parte, 2 octavas más arriba de la cuerda al aire. Después lo vamos a ver más precisamente cuando estudiemos los armónicos. Pero esto ya lo descubrió él, deslizando esto, y haciendo un estudio científico. O sea que los estudios de acústica tienen que ver con el estudio de los instrumentos musicales. A partir de allí, déjenme controlar el horario, estamos aquí en el borde, a partir de allí todo un desarrollo que llevó hasta nuestros días. Esto lo voy a pasar un poco más rápido para llegar a ese punto de la introducción y después darnos un espacio para preguntas y lo van a tener de todas maneras subido. Hay una pregunta, Santiago. Dale, dale Santiago. Sí, no, yo quería preguntar porque esto sería, no sé si yo lo tengo bien como me lo enseñaron, los acústicos naturales, pero después están los artificiales, lo que se dicen Sí, los artificiales. pero lo que Armónico. pasa es que pensar un cachito la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un armónico natural y un artificial? ¿Qué instrumento tocas? ¿Violín? El bajo. Ah, el bajo. Bien, podés hacer artificiales también, aunque podés hacer naturales y algunos artificiales, lo mismo que en la guitarra. Porque los instrumentos que hacen artificial más fácilmente son los instrumentos de cuerda frotada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Te lo explicaron? No sé si me alcanzan a ver ahí todos. Díganme si se alcanza a ver. Voy a hacer de cuenta que esta es la tastiera de un instrumento de cuerda. ¿Se ve? Sí, dale. ¿El brazo? Bien. Sí. Si yo tengo la cuerda y rozo la cuerda, estoy haciendo un armónico natural. En la mitad, en la cuarta parte o en la tercera parte. El armónico artificial es aquel que en sí hace lo mismo, divido en la mitad, en la cuarta parte o en la tercera parte, pero tengo que pisar una nota y rozar con la otra. En los chelos se hace así. Se pisa una nota y se roza. Cuando uno estira el dedo meñique para rozar en la cuarta parte, en la tercera parte, de la parte que queda vibrando, porque cuando la pisé, lo que hice es acortar la cuerda. Y esa es la diferencia entre un armónico natural y un artificial. El natural es el armónico que surge de la cuerda cuando no se la pisa, de la cuerda vibrando en toda la longitud. Que si lo pensamos un poquito, es lo único que produce el monocordio, porque yo no voy a pisar en ningún lado el monocordio. El elemento deslizante cumple el papel del dedo que roza, pero no puedo pisarlo a cortarle la cuerda. La cuerda es esa longitud. O sea que todos son naturales en el caso del monocordio. Sí, más o menos se aclaró la duda. Santiago era, ¿verdad? Sí, se entendió. Ahora pegamos un salto mortal hasta varios siglos, porque en sí es muy interesante, y eso se los dejo para que lo investiguen, seguramente lo verán en historia. Toda la música de la Edad Media, el sistema musical medieval está basado en Pitágoras. De hecho, hay una escala que la vamos a estudiar, es así, que es la escala pitagórica, que tiene que ver con las proporciones que surgen de esta división de las cuerdas. Entonces, hay una escala específica, algunos seguramente la habrán nombrado, la habrán escuchado nombrar, que tiene que ver con esto, con el manejo de las proporciones de una cuerda. Particularmente la 3-2, que es la quinta justa.
Ahora, después en el siglo XVI y XVII, ya, digamos, sobre el final de la segunda mitad del Renacimiento y parte de lo que se conoce como el Barroco, donde se empieza a tener un conocimiento científico más acabado, aparecen figuras de la talla de Galileo Galilei, que si bien no se dedicó al estudio de la acústica como música, de la acústica específicamente, sí establece a través de sus estudios dos hechos que son impactantes sobre el tema de la acústica. El tema de la frecuencia como cantidad de vibraciones medidas en el mismo tiempo, y el de excitación por resonancia, aquello que explica que si yo toco una cuerda de laúd y esta no toma contacto con la cuerda de otro laúd, si tienen la misma frecuencia, esta otra entra en resonancia y empieza a vibrar por simpatía. Eso lo descubrió Galileo Galilei. Eso se llama excitación por resonancia. Sin tocarla, la hago vibrar. Es muy fácil esto en el piano, bajando el Do4, por ejemplo, sin que suene, separar el apagador y tocar el Do3. Van a ver que queda sonando el Do4 porque la frecuencia del Do4 está en el Do3. En ese caso, hay una parte de la frecuencia que coincide. Ahora, sí, ya dentro del terreno de la acústica de las cuerdas, tenemos la figura de Marin Mersenne, que estudió las leyes que rigen las vibraciones en los instrumentos de cuerda. Por ejemplo, realizando experiencias, obtuvo la frecuencia, el cálculo de la frecuencia de vibración de una cuerda tensa en relación directa con la longitud de la cuerda, la tensión y el peso. Ese fenómeno es fácil verlo. Los pianistas lo conocen, sobre todo en los pianos de cola. Las cuerdas graves tienen una longitud tremenda y las notas más agudas son muy cortas. La frecuencia de vibración de cada nota en el piano está en relación a la longitud de la cuerda. Pero también de la tensión, y eso más lo conocen otros instrumentistas de cuerda. Si yo aflojo la cuerda, la afinación baja, y si yo la tenso, la afinación sube. Y el peso. Si la cuerda está entorchada, aumenta el peso. Entonces la afinación baja. Eso después lo vamos a ver en particular. También hizo algunas experiencias para medir la velocidad del sonido, lo hizo con estruendos de cañón, con disparos de cañón, midiendo el retardo entre el sonido directo, el sonido que suena en el cañón, y el que le devolvía un objeto que estaba a una distancia conocida. O sea, por el retardo entre el sonido directo y una reflexión. Muy preciso, por lo tanto los cálculos que le daban no tienen nada que ver con los que ya sabemos actualmente, pero ya también empezaron a preocuparse por esto. Bueno, ¿y el sonido cómo se propaga? ¿Es instantáneo el sonido? No, o sea, sabíamos que desde esa época, o de mucho antes empíricamente, que el sonido tarda un cierto tiempo en llegar de un punto al otro, que no es instantáneo. Ni siquiera la luz es instantánea. Va muy rápido, pero no es instantáneo. Habría que hacer los números, pero la luz, por ejemplo, en llegar desde acá a Barcelona, tarda unos 30 milésimas de segundo. Unos 12.000 kilómetros, más o menos. Posteriormente, ya en el iluminismo, figuras como D'Alembert demuestra matemáticamente el principio por el cual una onda que se propaga en una cuerda tensa se refleja en un extremo cambiando de fase. Eso es dificilísimo. ¿Qué me está queriendo decir? Lo van a ver dentro de 2 segundos en un videíto. Pero es un tema fundamental de la acústica. Esto va a dar lugar a las llamadas ondas estacionarias. En la cuerda, por ejemplo. Todo esto dentro de la cuerda. Bueno, en los vientos, en los tubos sonoros, la figura central es Bernoulli, que, digamos, descubrió que en ese caso la frecuencia de vibración de un tubo sonoro, una flauta, por ejemplo, es proporcional, inversamente proporcional específicamente, a la longitud del tubo. Pero también descubrió que si el tubo uno le tapa uno de los extremos, el sonido baja una octava.
Eso lo pueden comprobar en una flauta dulce. Toquen una nota y tapen la boca. Van a ver que el sonido baja una octava. Eso lo descubrió Bernoulli. Lo demostró matemáticamente Bernoulli en alrededor de 1700 y pico. Noten cómo estamos hablando de una época donde el número, el conocimiento, el avance científico, la explicación matemática, la experimentación, todo eso, estamos hablando del iluminismo, ¿no? La enciclopedia, etcétera, etcétera. Si ven esas fechas, se van a dar cuenta que dos, por decir dos, de los músicos más trascendentes son contemporáneos. ¿Quiénes eran contemporáneos de estos dos estudiosos? Bach y Mozart. Bach murió en 1750, Mozart en el 92, 91-92. O sea que totalmente contemporáneos a ellos dos. O sea, Bach y Mozart siendo de dos estilos musicales totalmente diferentes, ¿no? Uno barroco y el otro clásico, obviamente. Pero en una época donde se produce toda esa articulación del barroco al clasicismo, que el conocimiento científico, la academia, pero al mismo tiempo el número como el centro de la explicación de todas las cosas. Bach era un numerólogo, creía en el número como papel ordenador metafísicamente. Ya yéndonos más acá, vamos a pasar al romanticismo, etcétera, nos vamos al siglo XIX, romanticismo por romanticismo. Bien, ahí Hermann von Helmholtz, cuyo apellido es trascendente para la historia de la acústica, algunos lo habrán escuchado hablar de los resonadores de Helmholtz, es él, es Hermann, el que se preocupó por estudiar ahora una cosa que antes nadie se había, por lo menos conscientemente o sistemáticamente centrado, que es cómo se escucha el sonido. Se puso del otro lado de la cadena. Y bueno, ¿y cómo lo percibimos? O sea, que sentó las bases de lo que se conoce como la psicoacústica. Entonces, en ese estudio relaciona la música, el sonido y la física. Para hacer esto necesitaba sonidos muy puros, sinusoidales, le vamos a llamar. Esos sonidos puros o tonos puros no se consiguen fácilmente. Hoy los conseguimos fácilmente con un oscilador electrónico. Cualquiera que tenga un celular, existen aplicaciones, uno pone 1000 Hz y escucha un tono puro de 1000 Hz, o cualquier frecuencia que quiera. Pero en la época del siglo XIX no había esa posibilidad. Entonces, ¿qué hizo él? Desarrolló unos resonadores que le permitían filtrar, como si fuera un ecualizador, entre comillas, armónicos, de manera de dejar el sonido lo más sinusoidal posible. Tenían esa forma. Un volumen de aire conectado con el exterior a través de un orificio que tiene una superficie y un cuello que tiene un largo. Hay una fórmula, la vamos a estudiar, que me permite saber qué frecuencia resuena en ese botellón. En la forma empírica fácil, agarren cualquier botella de gaseosa, soplen y lo que escuchan es un resonador de Helmholtz. La frecuencia de resonancia es la que suena. En acústica, esto tiene una enorme aplicación en el campo del diseño acústico de espacios donde hay que controlar muy bien las cosas, como por ejemplo un estudio de grabación. Y si ven esta imagen, les resultará más o menos familiar. Esos que ven allí son resonadores de Helmholtz. Tanto las perforaciones como los listones están calculados para que resuenen en determinadas frecuencias que resultan ser problemáticas para el recinto en el que se está desarrollando la tarea. El hecho que estén inclinados obedece a otras razones. Robertino tiene una pregunta. Sí, dale. No, profe, te iba a preguntar si esos resonadores solo captan una frecuencia determinada o captan toda la banda de frecuencia, no entiendo. De lo que se ve en la imagen, ninguno de los dos. Son dos, ¿eh? Este es uno, este es otra forma. Este, ¿por qué no? Porque está inclinado, y como está inclinado cambia la profundidad a la pared. En realidad tiene un fondo eso, no es así nomás. Pero va cambiando la profundidad. Si estuviera recto, paralelo al fondo,
entonces la frecuencia es una sola. Ah, bien. Pero al inclinarlo cambia, se ensancha la banda de frecuencias porque cambia la profundidad. La profundidad es una de las variables del resonador de Helmholtz. En cambio aparte de estar inclinado, cambia la separación entre los listones. Eso también cambia la frecuencia de resonancia. Se hacen así para que justamente no sean una botella de Coca-Cola. Alguna vez me dijo un amigo, si vos tenés un problema en 800 ciclos, plantá botella de Coca-Cola de punta en la pared y lo resolvés. Pero solo 800 ciclos. No sé cuál es la frecuencia de resonancia, nunca la medí, pero se puede medir la frecuencia de resonancia de la botella de Coca-Cola. Hay que buscar la nota que es y ya está. Bueno, si el problema en tu sala es esa frecuencia, poné botella de punta de Coca-Cola. Pero solamente para eso. Eso tiene que ver con los mitos de la acústica, que después vamos a ir desarmando. Digámoslo de una vez. Las cajas de huevo no sirven para nada. Ni el telgopor ni las cajas de huevo sirven absolutamente para nada en términos acústicos. Si lo tienen en la pared, vayan sacándolo. Sirven para juntar cucarachas. Y el telgopor tampoco, menos. El telgopor sirve para otras cosas. Ahí es donde uno se confunde acondicionamiento acústico, aislamiento acústico con aislamiento térmico. El telgopor es un gran aislante térmico, no tiene nada que ver con el sonido. Se usa para otras cosas en el sonido, después en algún momento se los muestro. La clase que viene por ahí se los muestro. Yo tengo unas cosas de telgopor acá, pero no son para... Sí, se ve atrás tuyo. No, pues tendrían que verlo arriba. Pero ahora que deje de compartir para que lo vean mejor, se los muestro. Atrás mío lo que hay son otra cosa, son absorbentes. No, pero en la esquina tienes un difusor. Ah, ese que se ve ahí, ese que se ve ahí. Bueno, eso es del telgopor, pero eso es un difusor. Eso no absorbe el sonido. Vámonos entonces, para ir cerrando, al siglo XIX y al siglo XX. Tenemos una figura muy importante, Lord Rayleigh, realizó estudios científicos sobre la localización del sonido. ¿Cómo es que escuchamos que un sonido está cerca, lejos, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda? ¿Cómo el oído detecta eso? Él empezó a hacer ese estudio. Ese estudio hoy es tan importante, o sea, es como si fuera el padre, el punto de comienzo de lo que hoy es el ABC del sonido de videojuego. Cuando uno está jugando un videojuego, más con los cascos de realidad virtual, el sonido para realidad virtual, necesita engañarnos y decirnos que el sonido está cerca o lejos, o a la izquierda o a la derecha. Utiliza todos los desarrollos en acústica que vienen desarrollándose desde el principio del siglo XX y fines del siglo XIX, entre cuyas figuras principales está Lord Rayleigh, que sabe que permiten dilucidar de qué manera o qué mecanismo auditivo es el que me permite decir si un sonido está delante o atrás. Después lo vamos a estudiar. Pero también describió los modos normales de un recinto cerrado, las resonancias de un recinto cerrado, clave en el diseño de estudios de grabación, salas de ensayo, etcétera, etcétera. O sea, recintos chicos. Ahora, ¿quién es quizá la superstar, el Mick Jagger de la acústica a principios del siglo XX? Es este señor, es Wallace Sabine, que estudió el tema de la reverberación. ¿Por qué tan importante? Porque es el primer parámetro medible de una sala. Se puede calcular con una fórmula muy sencilla, que es la llamada fórmula de Sabine. Descubrió, entre otras cosas, que los materiales absorbían energía sonora de acuerdo a su constitución y la superficie que ocupaban en la sala. Ahora me entienden lo de los bancos de la iglesia, cuando le dije, depende qué superficie está cubierta. No es que un material hace todo porque es el material solamente, sino por la superficie que está cubierta con ese material. La fórmula la vamos a estudiar en su momento. Ahora fíjense qué es lo que le pidieron a él, que es muy interesante. Él, profesor de Harvard, y en Harvard existe una sala, supongo que todavía existe, que se llama la Fogg Lecture Hall, que es la sala de conferencia, como sería como el salón de acto de la escuela de música, que es obviamente para conferencias, sala de lectura.
Ahí se dan conferencias y lo que había notado es que no se entendía nada. Obviamente en ese momento el audio estaba recién iniciándose, tratando de ver si podíamos hablar por teléfono, grabando en cilindros de cera. Ni por nada del mundo estábamos pensando, se podía pensar en ese momento, amplificar la voz. Por lo tanto, había que resolver el problema acústicamente. La reverberación de ese lugar era de 5 segundos. ¿El EQ en cuánto anda, Guille? El EQ en 2000 Hz, 2500 Hz está en 4 segundos y medio y baja hacia el agudo y al grave alrededor de 2 segundos y pico. Bien, o sea que tiene mucha resonancia en 2000, 2500. Aquí estaba en 5 segundos, se supone que en las frecuencias centrales, 500, 1000, 2000, por ahí. No se entendía nada de lo que se dice, que pasa en un montón de lugares, seguramente ustedes lo han detectado, si se alejan un poquito de alguien que les está hablando y no entienden nada, es porque hay mucha reverberación en el lugar. Ese problema había que solucionarlo. Entonces, él lo empezó a solucionar abriendo estas ventanitas. Por eso el absorbente patrón es la ventana abierta en la acústica arquitectónica. Abría las ventanitas y notaba que el problema bajaba, pero no alcanzaba. Entonces empezó a pedirle a los alumnos y a los ayudantes que trajeran material de las camas, colchones, almohadas, y lo empezó a distribuir. Y así fue viendo que, según lo que ponía, esa reverberación iba bajando. ¿Por qué? Porque la reverberación se produce por la reflexión del sonido en los límites del recinto. Son los rebotes, mal dichos, las reflexiones, más correcto, que se superponen en un punto del espacio, en la oreja, al campo directo, al sonido que viene directamente de la fuente. Si no existieran las reflexiones, el sonido me vendría directamente de la fuente, pero como existen las reflexiones, se me suma todo. Y aparte existen las reflexiones y las reflexiones de las reflexiones y las reflexiones de las reflexiones de las reflexiones. Por lo tanto, todo eso se suma y hace ininteligible la palabra. Si alguno piensa decir, bueno, entonces el chiste está en sacar las reflexiones. No. Una sala que no tenga reflexiones sería como escuchar al aire libre. Al aire libre, si yo me alejo un poquito no entiendo nada, no porque sea confusa la voz, sino porque no la escucho. Se me cae el sonido, la intensidad sonora. Ahí es un balance entre una cosa y la otra. ¿Sí? Bien, hasta ahí la clase de hoy. ¿Preguntas? Dejo segundo por si alguien tiene una pregunta sobre esta diapositiva particular y después... Dejo de grabar. Exactamente, sí. Yo dejo de compartir.